Tema 4, obras conexas de embalses y operación de embalses. Este va a ser el micro 1 de 2 micros. Vamos a hablar entonces en este primer micro nada más que de obras conexas. Y en el segundo micro vamos a hablar de auscultación, control y operación. Anteriormente, en temas anteriores hemos hablado de estas obras conexas, los aliviaderos, las obras de toma, la descarga de fondo, las obras de desvío y obras misceláneas, turbinas en el caso de la generación de energía hidroeléctrica, muelles, esclusas, elevadores, áreas de recreación, migración de peces. Pero en este micro en particular nos vamos a concentrar a hablar un poco de aliviaderos y de obras de desvío. Obras de toma y descarga de fondos se va a hablar en la parte 2 de obras de embalse. Y en cuanto a auscultación, control y operación, vamos a hablar de instrumentación, auscultación y control propiamente dicho, operación de embalse y escada. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen de un aliviadero típico sencillo que estaría en un estribo de una presa. Vamos a ver los componentes de ese aliviadero. Tenemos un canal de aproximación donde tenemos que hacer que el agua llegue, cambie su velocidad de cero hasta donde se va acercando al vertedero, pero de una manera fluidodinámica. ¿Okay? Luego tenemos la estructura de control o vertedero. Después del vertedero, en este caso tenemos un canal y una rápida, un canal rápido. Finalmente tenemos acá un disipador de energía, lo cual es sumamente importante para disipar la energía de esta elevación a esta elevación y luego poder verter las aguas al cauce original sin causar daños. Aquí mostramos otro aliviadero un poquito más complejo porque este aliviadero tiene compuertas, o sea, tiene además del vertedero que vimos antes, el rápido y en este caso el disipador de energía es un lanzador que lanza el agua lejos de acá, pero se supone que acá, no segura, esto tiene que ser una fundación de buena calidad porque si no hay erosión regresiva. Pero esto es un aliviadero de compuerta, como pueden ver acá. Esto es, ese es el diseño para la presa Las Palmas en el estado Cojedes. Para que lo veamos en foto, fíjense, aquí vemos un canal de aproximación de un aliviadero muy sencillo, de frontal. Viene el canal de aproximación, las aguas vienen del embalse, aumentando su velocidad, pero es importante que tenga un buen diseño para que no haya turbulencias, para que no lleguen turbulencias a la cresta del vertedero. Luego pasa el agua por el vertedero. Por cierto, los vertederos son generalmente de dos tipos, Krieger y Ogi, es decir, son unos vertederos que tienen nombres de los señores que los diseñaron por primera vez, que tienen una forma fluidodinámica de tal manera que el agua no se levante del piso del vertedero y cree cavitación, pero eso es un problema fuera del alcance de este curso. Aquí vemos una foto pues del mismo aliviadero. Una vez pasó el vertedero viene la rápida y después al final de la rápida hay un pozo disipador, como vimos, donde se disipa la energía. En este no es tan eficiente, pero antes de llegar al cauce natural. Aquí vemos un aliviadero, pues como hemos visto antes en otras fotos, del Guri. Bueno, fíjense que hay tres aliviaderos importantes a distintos niveles. Este está operando acá. Tiene las compuertas, aquí están las compuertas, se abren las compuertas, entra en la rápida y esto acá es el lanzador que está aquí, está operando. Lanza el agua para disipar la energía. Otro aliviadero que queremos mostrar aquí es en la estancia en Venezuela, Estado Anzoátegui,
Fíjense, este vertedero, el anterior era así, muy sencillito, recto. En este caso, fíjense, tenemos este vertedero acá que lo llaman pico de pato u otros nombres. Pero, ¿por qué se hace así? Bueno, para tener más longitud de cresta de vertedero y que el agua sobre el mismo no se eleve tanto. Entonces tenemos mayor capacidad de descarga. ¿Ok? Aquí en esta lámina vemos el aliviadero de la presa de Clavellinos en el oriente del país. Este es un aliviadero que tiene un vertedero lateral, es decir, no es como antes, los que vimos anteriormente que eran frontal, acá no, aquí el agua, aquí está el embalse, el agua entra lateralmente acá a, esta, a este canal lateral que está acá y luego aquí tiene el control o vertedero, tiene la rápida y en este caso particular de la presa Clavellinos también el disipador es tipo lanzador. Bueno, en oportunidades anteriores hemos hablado de, bueno, y en esta también, de la importancia de que los aliveros tengan capacidad suficiente. Tenemos que estar seguros que tengan capacidad suficiente. Recuérdense que en un tema anterior hablamos que las crecientes de diseños para los aliveros serán siempre mayores de 100 años, usualmente de 1000 años, y en embalse de cierta importancia, vamos a trabajar con 10.000 años de periodo de retorno y con la creciente máxima probable, que es un periodo de retorno mayor de 10.000 años. Es muy importante. También, aunque es un poco más complicado, podríamos llegar a situaciones por razones de costo que diseñamos la salida, el vertedero, todo lo que pueda salir y para una crecida de 10.000 años, por ejemplo, y a lo mejor el disipador de energía allá abajo lo diseñamos para una crecida de 5.000 años, por decir algo. O sea, podemos en distintos elementos del aliviadero diseñarlo con distintos periodos de retorno según los costos y según la problemática. Pero esta foto la traigo porque fíjense lo importante que hemos dicho. Acá, esta es la presa del Guapo, este en el año 1999. ¿Qué pasó? La crecida empezó a pasar por el vertedero, pero los muros laterales de la rapia no fueron suficientemente altos para el caudal que venía. Esa agua se fue erosionando los laterales del rápido de la presa del Guapo y realmente aquí ven lo que pasó. O sea, se terminó de destruir el aliviadero y terminó de destruir parte del terraplén de la presa en el estribo izquierdo y por supuesto el embalse eh, se descargó hacia aguas abajo, ocasionando una serie de daños importantes. Esta foto que está aquí es la presa Guaremal en Yaritagua. Y yo la traigo esta y otras más porque hay algo que se considera casi que herejía, que es montar aliviaderos sobre las presas de tierra. Yo pienso que no es una herejía, que son soluciones válidas, por supuesto, hay que estudiarlas con mucho cuidado, pero que sí es posible y quiero indicar esto porque hay algunas presas que todavía están por hacer en Venezuela, donde en mi opinión la solución del aliviadero debe ser sobre el cuerpo de la presa, así la presa sea de materiales sueltos. Aquí vemos la presa de Guaremal, que es una presa de espaldones de grava y núcleo de arcilla con su aliviadero. Esto tiene más de 60 años funcionando. Aquí vemos otra presa en Venezuela, la presa Canoabo, que es una presa de grava y enrocado con pantalla de concreto. Y este es el aliviadero que está en el cuerpo de la presa también en Canoabo. Aquí, esto es una presa para que, porque podrían decir, no, bueno, para presas pequeñas, etcétera. Esta foto que está aquí es de una presa que se llama Crotty en Australia o en Nueva Zelanda, creo que en Nueva Zelanda. Pero esta es una presa que tiene 90 metros de alto, una presa de enrocado y tiene un aliviadero sobre el cuerpo de la presa y ha funcionado perfectamente durante los últimos 20 años que yo sepa.
Ok, vamos a pasar a otro tema, que es el desvío durante la construcción. Repito que solamente estamos hablando en este micro de dos obras anexas, el aliviadero y el desvío durante la construcción. Ok, aquí ven una foto, aquí hay una presa, la construcción de una presa, pero para poder construir esta presa en este río que tienen aquí como 500 metros de ancho, aquí hay una ataguía que es muy importante. Entonces se hizo una ataguía, ¿para qué? Para conducir este río durante la construcción por este túnel que está aquí, que obviamente se construyó previamente, y se meter las aguas por acá. Pero este lo traigo porque vamos a ver más adelante, fíjense lo que pasó. Realmente este era el proyecto de desvío. Pero ¿qué pasó? En un momento dado vino un sismo y la entrada de este túnel, esta ladera que está aquí, se vino abajo, tapó la entrada del túnel y hubo que tomar una decisión distinta. Aquí vemos esta foto que creo que le enseñé antes. Repito, esta es la presa Olmos en Perú. Este, bueno, ¿qué pasó? Bueno, se decidió para no parar el proyecto y no detener el programa, mientras se destapaba el túnel, se arrancó construyendo la presa y aquí vemos una parte de la presa construida en la margen derecha, mientras el desvío se hizo en el propio valle hasta que no se despejara el túnel. Aquí vemos, entonces, una vez, ¿se acuerdan que ya estaba construida esta parte? Una vez se reparó la entrada del túnel de desvío de este derrumbe que hubo acá, aquí ven la ataguía, se desvió el río para acá por el túnel y se terminó de construir el cierre del valle. Para concluir este micro, vamos a ver estos dos gráficos. Aquí tenemos una curva de capacidad de túnel contra costos. Dijimos que generalmente unas obras de desvío consta de un túnel y unas ataguías. Aquí vemos que si en la medida que el túnel tenga mayor capacidad, el túnel nos va a costar más. Y en la medida que ese túnel tenga mayor capacidad, vamos a necesitar unas ataguías más pequeñas, ¿ok? O sea, menor costo. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos varias opciones y determinamos aquellas que nos dé el menor costo de la suma de costo de túnel más ataguía. Eso se hace usualmente. Otro, otro análisis que también se hace para las obras de desvíos es ver el periodo de retorno que más nos conviene trabajar. Vamos a verlo en el gráfico. Fíjense, si una crecida mayor, o sea, una crecida que tenga mayor periodo de retorno, genera unos costos de daños, una cantidad de daños. En la medida, si la crecida es más pequeña, vamos a suponer que estos sean 5 años de periodo de retorno y estos sean 18 años de periodo de retorno. Bueno, esto crea mayores daños, esto crea menores daños. Pero los costos de obras de desvío para protegernos de esa crecida, obviamente para un periodo de retorno mayor tenemos un costo de obras mayores y obviamente para un periodo de retorno menor el costo de las obras son menores. De la misma forma anterior, buscamos cuál es el periodo de retorno que nos conviene para que la suma de los costos y daños sea la menor posible. En este caso, fíjense que este sería el periodo de retorno que nos conviene para el diseño de las obras. Vamos a recalcar que las obras de desvío se diseñan para que trabajen durante el periodo de construcción de la presa en este caso. Bueno, hay otros casos donde el túnel no solamente es para desvío, sino que es para aliviadero u obra de toma. Esas serían otras consideraciones más complicadas. Pero si vamos a hacer nada más que una obra de desvío y tenemos que tomar en cuenta el periodo de construcción de la presa, 2 años, 3 años, 4 años, y la hidrología del río. Y de acuerdo con ello es que vamos a diseñar nuestras obras de desvíos. Entonces, hasta el próximo micro.